Muy buenos días. Hoy es jueves 23 de enero. Es día de mesa grillera, por cierto. En un ratito más la tendremos por Facebook. Síganla. Y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Hace unos días, el día 18, el sábado 18, que por cierto en esa ocasión dije sábado 20 por error, sí. Presenté los resultados de la evolución de la imagen, de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y era interesante tener esa información porque recién habíamos tenido pues la crisis del INSABI y también el tema de la rifa del avión que generó mucha reacción en las redes sociales. Cuando eso sucede, es importante verificar si se modificó pues en este caso la aprobación o la calificación del presidente, y hay otros indicadores políticos que eventualmente también pueden tener alguna variación. Lo que les presenté ese día, el sábado 18, es que no habíamos tenido ningún efecto adverso para el presidente como consecuencia de esas situaciones que les acabo de comentar. Pero también les avisé que estábamos trabajando en las cartas de navegación política. Nosotros tenemos un sistema que se llama Sistema de Previsión y Evaluación Política, que da una serie de indicadores, una serie de luces para que la gente que gobierna pues tenga una mejor condición de satisfacción en la gente con respecto a su trabajo, y para que quienes andan buscando una posición siendo candidatos pues tengan una condición de mayor fortaleza electoral. Entonces, lo que tenemos es esto desde diferentes ángulos. Es un esquema en el que surge un poco como las encuestas, pero empieza a transformarse, ¿sí? Yo digo que de un gusano se convierte pues en una hermosa mariposa, que es la metodología de nosotros. Y en esa conformación se logra, primero son 3 encuestas, no cambia nada, pero el cuarto punto ya se tiene el monitoreo y el sistema de alertas, y al octavo punto ya se tienen las primeras cartas de navegación política. Este punto que hicimos el día que les reporté, el día 18, fue el octavo, y en consecuencia ya tenemos la primera carta de navegación política, o las primeras cartas de navegación política, porque hacemos una para la calificación y otra para la aprobación. La calificación es un poco más estricta, ¿sí? Entonces vale la pena ver las dos. Cuando nosotros tenemos desplegada nuestra metodología, cada vez que medimos tenemos el monitoreo y el sistema de alertas para efectos tácticos, y cada vez que medimos también tenemos la encuesta y bueno, una valoración que hace algún experto que tenemos operando. Hemos tenido que recurrir a gente en el extranjero. Tenemos a Adolfo González en España, que es el que nos está haciendo de manera regular estas evaluaciones. Y cada cuarta evaluación tenemos las cartas de navegación política. O sea, estas no se dan siempre. Entonces vamos a ver estas y espero que pronto completemos 4 evaluaciones más para ver la siguiente. Por lo pronto, vamos a ver esta carta de navegación política en el interés de ver cómo se están conformando las fortalezas y debilidades del presidente López Obrador, ¿sí? Todavía falta que evolucione más esto para poder hablar de fortalezas sólidas, de debilidades sólidas, pero sí por lo menos vamos a empezar a ver cómo se está dando este fenómeno. Veamos. Miren ustedes, esta es la carta de navegación política. No es porque sea un invento nuestro, pero la verdad están muy bonitas. ¿Sí? Dice carta de navegación política y la pregunta es: ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y centramos la atención en las personas que dicen que aprueban. Miren, en esta tabla, en esta carta, tenemos aquí lo siguiente. El primer periodo es del 9 al 22 de octubre de 2019, o sea, se fue rápido. Pero el segundo fue del 30 de octubre al 18 de enero. ¿Sí? Yo espero que podamos restablecer esa frecuencia que tuvimos al principio. En el primer periodo, la aprobación de López Obrador fue 62% y en este segundo 63.3%.
Esos son los valores globales, ¿sí? Estos 62 y 63.3. Y entonces vemos los estratos y entonces vemos, por ejemplo, que está dividida la población de diferentes maneras. Por estados, pero bueno, pues podemos asomarnos nada más a los estados que son más grandes, como la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz. Por zonas geográficas, pues zona noroeste, zona noreste, zona occidente, zona centro, zona sureste. Y aquí viene el peso específico de cada uno de esos estratos. Por ejemplo, la Ciudad de México aproximadamente representa el 10.5% de la población total del país. El Estado de México, el 12.7%. El Estado de Veracruz, el 6.9%. Son números aproximados, ¿sí? La zona noroeste, el 10.9%. La zona noreste, 13.6%. La zona occidente, 16.9%. La zona centro, 37.8%. Y la zona sureste, 20.8%. Bueno, y así se va dividiendo de diferente manera por sexo, por si es rural urbano, por el tipo de generación que es, en fin. Vamos entonces ahora a ir viendo los resultados. Miren, cuando nosotros tenemos un cuadrito amarillo, quiere decir que el valor que tenemos no es diferente o no hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto al valor de arriba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que para la Ciudad de México, en el primer periodo fue 63.4 y eso no difiere del 62. Aritméticamente sí, pero estadísticamente no. Igual acá, en este segundo periodo, tenemos 66.7 versus 63.3 tampoco. Pero aquí ya tenemos el primer color. El color rojo significa que en el Estado de México, en el primer periodo, teníamos una debilidad para López Obrador. Y en este segundo periodo se subsana esa debilidad, ya deja esa condición de color rojo y pasa a 69.8. ¿Qué podemos decir? Durante estos meses, el presidente López Obrador se ha fortalecido en el Estado de México, ¿sí? ¿Okay? Se ha fortalecido porque dejó la condición de debilidad. Luego, estos otros estratos, Veracruz, zona noroeste, zona noreste, occidente, todo está en amarillo, ahí no hay cambios. Lo interesante en la carta de navegación es que nos interesan los puntos, los sectores, donde se ve alguna modificación. Aquí, por ejemplo, tenemos una interesante. En el sureste. El sureste fue una de las grandes fortalezas del presidente López Obrador para llegar a la presidencia. Y en esta primera etapa nosotros teníamos 72.5 y lo teníamos en azul. Esto es una fortaleza. Y ahora tiene 66.7. Esto es una situación interesante que deben de tomar en cuenta los que gobiernan. El sureste está dejando de ser una fortaleza para ellos. Muy probablemente por las protestas, por el rechazo al Tren Maya de los zapatistas, sabrá Dios, porque ese es asunto de sus expertos de explicarlo, pero lo que sí les podemos afirmar es que ya no están tan fuertes como estaban en el sureste. Ahí hay una situación de debilitamiento, igual porque pasaron de una condición de fuerza a una donde ya no tienen fuerza. Acá hay otra situación interesante. La zona rural es una zona donde se ha fortalecido el presidente, ¿sí? Y la zona urbana es una zona donde se ha debilitado el presidente. Entonces aquí vamos viendo cómo se están dando la conformación. Podemos avanzar aquí. Esta parte, miren, la gente que tiene secundaria está en azul y en azul. Se está conformando aquí una fortaleza sólida. Si las siguientes dos evaluaciones se mantienen en color azul, entonces declararemos a la gente que tiene hasta secundaria como estudios una fortaleza sólida para el presidente. En gente con licenciatura se está debilitando, en gente con maestría se está debilitando. Entre los estudiantes, muy importante, porque se supone que es un sector que está siendo apoyado por el presidente, se está debilitando el presidente. Entre los desempleados, y esto no extraña, tenemos un país con un crecimiento nulo, y no se ha generado empleo. Entonces los desempleados, imagínense, pasan de 76.9 a 28.6, o sea, ahí hay una zona crítica para el presidente. Y se están conformando como debilidades sólidas estos que están en rojo en los dos sectores, quienes son apartidistas,
quienes simpatizan con el PRI, lo cual no es de extrañarnos. Quienes simpatizan con el PAN tampoco es de extrañarnos, como tampoco que se esté formando una fortaleza sólida para el presidente entre los simpatizantes del PAN, de Morena. Se está debilitando el presidente en este sector, que es los que tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para poder pasar su condición económica. Y hay una condición de fortalecimiento entre la gente que tiene ingresos de 20 a 50 mil pesos y la gente que tiene ingresos arriba de 50 mil pesos. Es interesante, pues, esta situación. Esto es lo que tiene que ver con la aprobación. Luego tenemos acá la cuestión de las calificaciones, particularmente las calificaciones altas, o sea, los 8, 9 y 10. Y aquí, en general, vamos a tener resultados coincidentes con la anterior, pero algunas variaciones y vale la pena, por lo menos rapidito, verlas, ¿sí? Estado de México se está fortaleciendo, ya lo habíamos dicho, pero miren, aquí tenemos que nos habla de que la zona occidente, sí, es una situación que se está prefigurando como una debilidad sólida. Es importante esto porque las calificaciones altas son un grupo que está todavía más convencido. Alguien puede aprobar y dar, sin embargo, una calificación de 6, ¿sí? Pero una persona que da calificaciones altas, que da 8, 9, 10, es una persona que está muy convencida y entonces ahí, en ese sector, en la zona occidente, el presidente está generando una condición de debilidad. Si se dan dos periodos más así en rojo, estaremos hablando de que la zona occidente va a ser una condición crítica para el presidente. Aquí vemos que pasamos de amarillo a azul en la zona rural, que se fortalece, sí, ya lo habíamos visto antes, y se debilita en la zona urbana. Aquí se debilita entre la gente que tiene primaria, pero realmente no es gran cosa, si ven los números son muy similares, y se está fortaleciendo, sí, en la gente que tiene secundaria, que ya lo habíamos visto también, coincide. Se está configurando una debilidad sólida entre la gente que tiene licenciatura y se está debilitando también entre la gente que tiene maestría. Y entre los estudiantes se confirma lo anterior. Quienes son apartidistas, bueno, pues es una debilidad que se está solidificando. Los que simpatizan con el PRI, fíjense aquí, a la hora de ver los fans, que son las calificaciones altas, en el PRI no andaba tan mal, ¿sí? Pero ahora empieza a debilitarse ya en el PRI. En el PAN, bueno, siempre ha estado mal visto el presidente y claro, los de Morena están con él. Se está debilitando también entre la gente que tiene que gastar algo de sus ahorros para poder sobrellevar la situación económica. Se está debilitando también entre la gente que tiene ingresos de 2.400 a 8.500 y se está fortaleciendo, según esto, entre la gente que tiene de 20 a 50 mil pesos como ingresos mensuales. Esa es la situación que tenemos, ¿sí? Como puedes ver, esto es realmente importante para efectos de tomar decisiones. Nosotros tenemos un esquema que le permite a nuestros clientes tomar decisiones de orden estratégico y también tomar decisiones de orden táctico. El monitoreo está más orientado a los aspectos tácticos y la carta de navegación más a los replanteamientos estratégicos. Esta es la situación que está pasando el presidente. Yo espero que esto les haya resultado de interés. De ser así, difundan esta información, compártanla, inscríbanse en mi canal de YouTube. Y bueno, les deseo pues que tengan un feliz fin de semana. En un ratito más, vía Facebook, vamos a tener la mesa grillera. Vamos a comentar algunas de estas cosas, por supuesto. Y bueno, que tengan un excelente día y busquen mi libro. Si estas cosas les llamaron la atención, déjenme decirles que acabo de publicar un libro en Amazon. Se llama Los monitoreos y las cartas de navegación política de Saba. Ahí pueden entender con mucha claridad esto. ¿Sí? Esto es nuevo, es una metodología desarrollada por mí, tengo los derechos de autor. Si no fuera mexicano o al menos si no fuera de Río Bravo, seguramente sería una persona más conocida en el medio, ¿sí? Pero bueno, al tiempo.
Lo que sí les garantizo es que esta metodología es la mejor y es única en el mundo, ¿sí? Eh, la verdad debe decirse, aunque sea autoelogio. Que tengan un excelente día. Bye.